gracias a Dios. Entonces, bienvenidas a todas, vamos a orar. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, Eterno, gracias te damos, Dios, porque nos has permitido llegar acá. Gracias, Señor, porque has provisto una gran cantidad de cosas, Señor, para algunas cosas pequeñas, para otras muy grandes. Pero eres tú quien ha permitido que todo esto pueda suceder para que podamos hoy, Dios, gozarnos aquí en ti y en tu palabra, Señor, en la comunión unas con otras. Gracias por lo que hasta este momento hemos podido tener acá, por tu grande bondad y por tu misericordia, Señor, en que nos has resguardado también el aliento de vida para podernos reunir, para poder llegar acá. Gracias por guardar y cuidar a cada uno de nuestra familia, por tu mano poderosa, Señor. Rogamos, Dios de los cielos, que nos ayude, Señor, a tener un corazón humilde delante de ti, delante de tu palabra, que podamos tener esa disposición de entender un poco más quién eres tú. En la medida en que nos es posible poder comprenderlo, Señor, ayúdanos para que así podamos hacerlo, para que podamos gozarnos, Señor, en lo que tú quieres hablar en nuestra vida este día, Señor. Que seas tú, Señor Dios Todopoderoso, quien hable, quien ponga, Señor, la inquietud, el ánimo, la exhortación en nuestro corazón por medio de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿a qué vinimos? Bueno. ¿Cómo se llama la reunión de este día? ¿Y cómo es Él? Ya estaban cantando, pero no se trata de cantar. Tranquilas ahí. Entonces, ¿y cómo es Él? Si vieron en el anuncio, hay una música de fondo, gracias por la musicalización. Si vieron en el anuncio decía, ¿y cómo es Él? Y ese Él estaba escrito de una manera en particular. ¿Qué tenía? Tenía mayúscula, sí, tenía mayúscula porque se refiere a una persona muy especial. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es nuestro Dios? Alguna puede pensar, pero yo ya sé cómo es Dios, ya lo conozco. ¿Será que es posible ya poderlo conocer? No, Él es inmensurable, Él es trascendente, ¿cierto? Es demasiado grande. ¿Por qué es importante saber cómo es Él? ¿Qué tendrá de importante saber cómo es Dios? Entonces, resulta que en la medida en que podemos conocer mejor al Señor, nuestra fe se puede afirmar mucho más. Nuestra confianza en Él y en sus promesas van creciendo en la medida en que podemos saber cómo es Dios. En la medida en que lo conocemos mejor cada día, podemos afirmar nuestra fe y que sea creciente nuestra confianza. También podemos cimentarnos mucho más en la palabra, porque es por medio de la palabra que podemos conocer quién es Dios y cómo es, ¿verdad? Y también lo que produce en nosotras el hecho de poderle conocer mejor es que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Nos ayuda a madurar y a crecer. Y una forma en la que podemos conocer al Señor mucho mejor es mediante sus nombres, ¿cierto? Porque cada uno de sus nombres nos ayudan a identificar su carácter, cómo es Él, nos da muchas pistas de cómo es el Señor por medio de sus nombres. Hay una cantidad de nombres del Señor que podemos encontrar en la palabra y a veces lo pasamos un poco desapercibido, ¿no? Pero pues ya damos por entendido que está hablando del Señor. Encontramos Salvador, encontramos Señor Jesucristo, encontramos Padre, Jehová, una cantidad de nombres. Pero hoy nos vamos a dedicar solo a uno, porque no nos alcanzaría el tiempo para mucho más. Y vamos a mirar Romanos 8:32, que dice que ya no lo sabemos. ¿Cómo no notará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Eso fue fácil aprender ese versículo. Qué buen trabajo el equipo de memorización. Nos, nos vamos con esos versículos bien puestos, con las actividades que ellas nos ayudan a tener. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí está hablando de que Dios Padre hizo ese sacrificio de entregar a su Hijo. El bien más preciado, lo más valioso que tenía el Señor, era su Hijo.
y Él lo entregó. Dice que por todos nosotros. Yo quisiera que pusiéramos ahí por todas nosotras, aquí para hacerlo un poco más personal, ¿cierto? El Señor entregó a su Hijo amado, pero no solamente lo dio, no solamente no quiso retenérselo a Él, sino que lo entrega, ¿cierto? De una manera voluntaria, pero lo entrega con un propósito increíble. Lo entrega con el propósito de que Él venga a morir tomando el lugar de nosotros, siendo el santo, puro, sin pecado, toma el lugar del pecador. Y desde el principio ese fue el plan de Dios, que su Hijo tomara el lugar que no le correspondía, porque ese lugar era el nuestro, ¿cierto? Pero gracias a Él por lo que está ya establecido desde los tiempos anteriores y que Él ha decretado de que fuera de esa manera, porque si no nos entrega a su Hijo, no podríamos estar acá, ¿cierto? No podríamos reunirnos, no podríamos gozarnos nada de la vida porque no tendríamos la esperanza de la vida eterna. Pero por la obra del Señor Jesucristo, sí la tenemos. Él muere en la cruz tomando nuestro lugar y Él recibe el castigo que nosotras deberíamos haber recibido. Entonces, Él recibe el castigo y nosotras recibimos las bendiciones, ¿cierto? Todos los beneficios que el Señor entregó en la cruz, lo recibimos nosotras. Entonces, por medio de ese sacrificio que Él ha hecho, es que provee el acceso directo para nosotras hacia la vida eterna. Una vida eterna juntamente con el Padre, ¿cierto? Y con el Hijo. Y no hay mayor bien que Dios hubiese podido darnos sino al Señor. Y entonces esa obra en la cruz da evidencia de la generosidad y la bondad infinita de Dios. Porque dice el versículo más adelante que si ya nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, el resto de cosas para la vida que pudiéramos llegar a necesitar, las entrega también el Señor. Ya nos dio lo mayor que podría darnos, de ahí para abajo, ¿qué nos va a negar? Si no nos negó a su Hijo. Él nos da todas las cosas. ¿Qué cosas? ¿Cosas espirituales o cosas materiales? Y materiales. Todo, de todo Dios se complace en darnos porque, sí, paquete completo. Porque qué cosa de las que podemos tener o adquirir lo podemos hacer simplemente por nosotras mismas. A veces pensamos que sí, ¿no? Como yo trabajo, a mí me dan mi sueldo por lo que yo hago o cosas así. Pero detrás de todo eso está el Señor. Es el Señor el que nos da toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿cierto? Entonces, todo lo que sea material o espiritual, todo lo que lleguemos a necesitar, proviene directamente del Señor. Él nos lo da, Él nos lo da, no dudemos de eso. Y esta porción, cuando dice que no escatimó ni a su propio Hijo, es una palabra que se encuentra, es la misma palabra se encuentra en el relato de cuando Dios está hablando con Abraham, cuando le pide que lleve a su hijo al sacrificio. ¿Alguna no sabe lo que pasó en esta escena? Cuando Dios le pide a Abraham, lleva a tu hijo a sacrificio. ¿Para alguien es desconocida esta escena? No, ya, si Abraham es muy famoso, todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Vamos a mirar un poquito Génesis 22. El cuadro que nos pinta aquí la escena de Abraham entregando a su hijo para el sacrificio y ese hijo, Isaac, dejándose llevar voluntariamente, nos pinta el cuadro del padre que entrega al hijo, ¿no? Por nuestro sacrificio. Génesis 22, el versículo 2, vamos a saltar porque la escena pues es larga, no tenemos tiempo para todo, pero solamente queremos hacer como el panorama general de lo que pasó acá. Génesis 22, vamos a leer el versículo 2 y luego del 9 al 11, ¿listo? 22:2, dice, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es difícil alcanzar a ponerse en las sandalias de Moisés, ¿no? Estar ahí y ver que de Abraham. Gracias, muy bien, ¿están despiertas? También en las de Moisés es difícil,
pero es muy difícil como estar ahí y pensar que, ¿cómo? O sea, que le entregue a mi hijo, que lo lleve, o sea, pero que lo lleve para que muera. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? O sea, no empiezan como a dispararse muchas cosas allá adentro, más como argumentos, preguntas, pero no. Y Abraham no les resulta nada de eso. Abraham dice, ah, bueno, entonces madrugo y voy. Es muy interesante. Y todo eso resulta porque Abraham conoce ya bien quién es la persona que le está pidiendo que lleve a ese hijo al sacrificio. Y entonces él dice, bueno, y de pronto sí alcanzaban a brincar algunas preguntas en su mente allá en lo profundo, porque imagino que sí, pero él no se detuvo ante eso. Él parece que lo que se detuvo fue ante el conocimiento que tenía de ese Dios verdadero, de ese Dios grande, esa cercanía, esa relación que tenía ya con el Señor cuando él le pide lo que le pide. Entonces le dice que lo lleve y lo entregue en un monte en el que Dios le va a guiar, le va a decir en qué monte será que lo lleve y lo sacrifique. Entonces ahora el versículo 9 y hasta el 11, y hasta el 12, espérate a ver, bueno, 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Fíjense la actitud del hijo, ¿no? El hijo no está brincando diciendo, papá, pero José se enloqueció. Yo todavía no estoy listo para... No, simplemente Isaac parece que también ya tenía él un conocimiento previo de quién es ese Dios que está exigiendo tal cosa que les está exigiendo en este momento, ¿no? Entonces simplemente dice que ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Mire qué determinación tan increíble. Eso se llama obediencia. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. No se lo retuvo para sí mismo, sino que lo entregó voluntariamente, con todo y que podía dolerle, ¿no? Porque no significa que Abraham como que, bueno, no me importa, ya me quedo sin mi hijo y ya. No era eso, no era eso. Pero era de tal magnitud el amor y la entrega que había hecho ya él al Señor, que su hijo en comparación, pues perdía valor, ¿no? Si lo podemos decir de esa manera. Entonces es la misma palabra que dice, no me rehusó, y el Señor no rehusó entregar a su hijo, y Abraham acá en esta escena dice que no rehusó entregarle su hijo al Señor. De todas maneras, ese hijo estaba mucho mejor en las manos de Dios que en las manos de su propio padre. Igual sucede con nuestros hijos, ¿no? Es mejor que estén en las manos de Dios. A veces es normal, bueno, normal suena como si fuera bueno, es común que las mujeres actuemos como si pensáramos que somos el Espíritu Santo. Entonces tenemos el control, podemos ayudar, una cantidad de cosas que abarcamos en nuestra mente, ¿no? Porque no lo somos. Entonces este hijo estaba definitivamente mucho mejor en las manos del Señor. Pero Abraham, me llama muchísimo la atención en el versículo 5, que Abraham va acompañado de sus siervos y otras personas, no solamente él y el hijo, Isaac, sino que van con los siervos, y entonces en el versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Qué, no iba para sacrificarlo? ¿Cómo sí que volveremos? Él tenía tanta confianza en ese Dios, sabía bien quién es Dios, que dijo, quién sabe cómo será, pero que volvemos, no se preocupen, ustedes esperen nada más. Y hasta ese momento Isaac mismo no sabía lo que iba a pasar, ¿no? Ya no sé si cuando justo ya subieron, ya están arriba en el monte, sorpresa. Bueno, y es una porción muy linda, nos enseña muchas cosas, nos enseña cómo Abraham ya conocía a ese Dios y cómo se goza en hacer su voluntad. Lo que él le pide simplemente, ok, va. Y si leen todo el relato, dice que él fue muy de mañana, él madrugó para ir a hacer la voluntad de Dios. Una obediencia genuina, una obediencia como debe de ser. Entonces,
En este caso, Dios no estaba queriendo realmente un sacrificio, Dios no estaba queriendo que efectivamente Abraham degollara a su hijo y lo entregara ahí como si fuera un corderito. Él no quería eso. ¿Qué quería Dios? De hecho, siendo que es Dios, él ya sabía qué hay en el corazón de Abraham, ¿no? Yo pienso más que también involucra el hecho de que Abraham mismo iba a saber hasta qué punto él está conociendo a Dios y hasta qué punto él está dispuesto a lo que sea que Dios le diga, está seguro sobre la palabra de Dios y va. Y también Isaac. Y es una manera también de afirmar todo lo que ya sabían y reafirmar eso y postrarse, ¿no? Delante de Dios y saber su grandeza, su poder, su autoridad y saber que le pertenezco a ese Dios. Yo le pertenezco a ese Dios. Y es lo mismo que Dios quiere de nosotras. Así como no quería que Abraham hiciera un sacrificio, Dios tampoco quiere que nosotras hagamos un sacrificio. ¿Qué quiere Dios de nosotras? Obediencia. Que lo amemos con todo nuestro corazón, ¿cierto? Que lo amemos con todo nuestro corazón. Y a este Abraham es a quien Dios se le presenta con un nombre muy especial, un nombre que nosotros pues conocemos, nombramos, usamos frecuentemente, pero no sé si alcanzamos a saber la dimensión de lo que implica. Entonces nos vamos a volver un poquito ahí dentro de Génesis 17:1. Dios ya había hablado con Abraham hace un tiempo y ya le había dado la promesa, ya le había dicho que le iba a dar descendencia y que lo iba a bendecir. Son tres cosas las que Dios le promete a Abraham y es tierra, simiente y bendición. O sea, descendencia y bendición. Él ya le había prometido eso, pero ya han pasado unos cuantos años y Abraham ha hecho por ahí algunas cositas. Pero Dios viene al encuentro de Abraham una vez más y dice 17:1, ¿estamos ahí? Era Abraham de edad de 99 años, muchacho, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y es dentro de todo el relato de la Biblia, esta es la primera vez que aparece este nombre de Dios, el Dios Todopoderoso, que también se puede traducir como todo suficiente. Y la palabra que corresponde en el hebreo, ¿saben cuál es? El Shaddai. El Shaddai. Suena bonito, ¿no? El Shaddai. Es el Dios Todopoderoso o todo suficiente Dios. Y este particularmente es el Dios del pacto. Por eso es que se le está presentando a Abraham. Y con ese nombre es que se da a conocer tanto para Abraham como para Isaac y para Jacob. Es el Dios del pacto, el que tiene poder para realizar las promesas que ha dado. Él da una promesa y no es como nosotras que prometemos muchas cosas. Y nos vamos y como que nos olvidamos. Y a veces prometemos cosas que ni siquiera podemos, ¿cierto? ¿O solo yo? Digan sí, para que yo no quede mal. El Señor promete y Él es el que tiene el poder para llevar a cabo esas promesas a las que se ha comprometido, ¿cierto? Aún por encima de las leyes de la naturaleza. Ahí está la grandeza del poder de Dios, porque no es solamente que tiene poder, pero tiene todo el poder y no hay nada que pueda cortar o limitar o impedir su poder. Aún por encima de las leyes de la naturaleza. ¿Cuándo han visto un abuelito de 99 años que diga, ay, mi esposa está embarazada, voy a tener otro hijo? No, ya, o sea, complicado. O una señora de 89 años que diga, ay, voy a tener mi tercer bebé, aquí voy otra vez a comprar pañales. ¿Ah? Pero por encima de eso, Dios obra, porque Él es Dios todopoderoso, todo suficiente, ¿cierto? Y ese es el nombre con el que se da a conocer precisamente a los patriarcas. Él es capaz de realizar absolutamente todo lo que se propone. Esta palabra expresa poder y fuerza, pero no fuerza en el sentido de violencia, sino fuerza en el sentido de proveer, fuerza para dar, para proveer. Como les decía, pues ya hacía unos años que Dios le había dado la promesa a
a Abraham, pero Abraham había decidido tomar un atajo, ¿no? Porque imagínense, empiezan a pasar los años y él ya está muy abuelo y para esperar más, quién sabe si de pronto algo pasó en el camino, a Dios se le olvidó, no sabemos, ¿no? Entonces él decide aceptar la propuesta de Sara, le parece muy inteligente lo que Sara le propuso. Dijo, oiga, ¿cómo no se me había ocurrido antes? Y tomó a la sierva, a Agar, para tener al hijo, ¿cierto? ¿Dios le había dicho algo como eso? Cero, ¿cierto? Pero él decide tomar ese atajo, ¿cierto? ¿Y en qué será que tenemos alguna similitud? Bueno, él es un hombre muy viejo, ha vivido eso fue hace 6.000 años. ¿Qué podemos tener de igual con Abraham? Bueno, a veces también queremos tomar atajos, ¿cierto? Y querer como extender nuestra mano para ayudarle a Dios. Pero como Dios es todopoderoso, ¿cierto? Y se nos olvida, se nos nubla del pensamiento, olvidamos que Dios es todopoderoso y queremos extender esa mano para ayudarle a Dios, porque pensamos tal vez Dios se olvidó, ¿no? Pues sí, Dios me dio la promesa, pero no veo que pase nada, entonces tengo que hacer algo, ¿cierto? O tampoco esperamos unas instrucciones precisas. ¿Cómo debo hacer lo que Dios quiere que haga? ¿Sí? A veces, bueno, Dios quiere que haga tal cosa, pero ¿de qué manera? Tenemos que pedir la instrucción también, de qué forma Dios quiere que hagamos eso que nos está mandando a hacer. Dios le había prometido que él tendría un hijo y que tendría una descendencia multiplicada, ¿cierto? Como la arena del mar, pero no le dijo todavía cómo. Entonces dijo, bueno, listo, ¿tener hijos? Ok, voy a tener un hijo. No era de esa forma, ¿cierto? Entonces, solo a veces hacemos algo parecido. Ante estas condiciones, pues ya sabemos, Abraham 99 años, Sara 89 años. ¿Conocen a alguien que tenga más o menos por ahí, por esa edad? 80 y algo, ¿no? Yo diría que... Bueno, no solamente por lo que pasa dentro del sistema reproductivo y demás, pero el vigor y la fuerza que se necesitan para criar un hijo, a los 89 necesita mensure. Y no solamente eso, pero ella era una mujer estéril. O sea, en su juventud nunca tuvo un hijo. Lo va a tener a estas horas del partido. Imagínense esas condiciones, ¿no? Entonces, pues era una cosa que humanamente no podía suceder. Humanamente eso no podía pasar. ¿Qué se necesita? La intervención de Dios, de este Dios todopoderoso y todo suficiente, ¿cierto? Pero de pronto tenemos una lista, una pequeña lista, por ahí escondida en que estamos marcando algo como, no, eso es imposible. Esta situación que estoy pasando, eso no se puede, porque la miramos humanamente, ¿cierto? No va a poder suceder así, no hay opciones. Estoy como Sara, que no tenía opciones de un hijo, pero de pronto lo podemos trasladar a nuestra área financiera. Algo está pasando ahí con las finanzas y decimos, no, es que está tan complicado, esto no veo salida, no hay manera de que eso pueda ocurrir. De pronto algo que tenga que ver con los hijos. ¿Alguien lucha con sus hijos? No que luche con sus hijos, pero... ¿O sí? ¿Alguien? Pero pasan cosas, ¿no? Siempre es como, parece como que el palpitar del corazón de la mamá son los hijos. El hijo, el hijo, el hijo, el hijo. Si no es por una cosa, es por otra. Y pasan cosas con los hijos y hay cosas que de pronto alguien puede estar pensando, ahí ya no hay nada que hacer, no se puede hacer nada. Vamos a dejar así, ¿por qué no? De pronto algún problema de salud. ¿Alguien tiene un problema de salud acá? ¿Será que alguien tiene una afección de salud? De pronto un problema en la familia. ¿Tienen problemas en la familia? Algo pasa, una persona que, no voy a decir más, ya hicieron cárcel. Bueno, alguien está diciendo, todas las anteriores. Tenemos esa lista de imposibles, ¿no? Pues en esas situaciones que acabo de nombrar, pero muchas otras más, es en donde necesitamos con urgencia conocer la obra de Dios, conocer a ese Dios, pero conocerlo como el Todopoderoso, el todo suficiente Dios.
A veces nos quedamos pensando que, bueno, sí, Dios me salvó y es Salvador y wow, todo lo que hace para salvar el alma, entrega a su Hijo, todo, pero es que eso no es todo. Digamos que esa es la parte mayor, ¿no? Eso es lo, wow, que hiciéramos sin la salvación. Pero como veíamos, Él nos da todas las cosas también, juntamente con su Hijo nos da todas las cosas. Entonces toda esa lista de imposibles que tenemos que cambiarla de casilla. Entonces la tenemos en la lista de imposibles, hay que pasarla a la lista del Dios Todopoderoso, porque Él sí puede. Igual es bueno muchas veces que nosotras mismas no podamos hacer ciertas cosas. Es muy bueno. Entonces, en todo eso necesitamos conocer cercanamente a ese Dios todopoderoso y todo suficiente. La promesa que el Señor le hizo a Abraham y a sus descendientes, pues no se queda ahí. Bueno, digamos que en este momento todavía hay descendientes de Abraham en cuanto al pueblo judío, ¿no? Porque de Abraham es donde nace la nación del pueblo de Israel. Pero pues va mucho más allá, porque Dios le estaba diciendo que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, y ahí naciones es familias. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Y pues no todas las naciones, no todas las familias son israelitas, ¿no? Entonces hay una implicación ahí de que, digamos que hay una doble connotación, que para los descendientes físicos de Abraham, la promesa está ligada necesariamente a la tierra, ¿sí? A Canaán. Pero para los descendientes espirituales, recuerde que Abraham está llamado como el padre de la fe. Entonces todos los que somos de la fe de Jesús tenemos también la promesa de las bendiciones que recaerían sobre Abraham. Entonces ese pacto todavía está vigente y va a seguir vigente por todas las generaciones, para todos los descendientes, para todos los creyentes en Cristo Jesús. Leamos Gálatas 3, del 6 al 7. Gálatas 3, 1, 2, 3. 3, del 6 al 7. ¿Estamos? ¿No? Se oyen hojas. Gálatas 3, del 6 al 7, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, todos los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, solamente creyendo, o sea, solamente por la fe, somos descendientes de Abraham. Entonces, su pacto recae también todavía sobre nosotros. Entonces, para nosotros está vigente y es propio ese Dios todopoderoso y todo suficiente. Sus promesas serán cumplidas. Y si ustedes quieren hacer el ejercicio de repasar su Biblia, ¿todas tienen la costumbre de marcar la Biblia? No, alguien dijo no. Ay, qué pecado. Lo que pasa es que cuando marcamos la Biblia, tiene más poder. No, mentiras. Cuando estamos pasando en una situación particular y yo tengo esa palabra que Dios me da y la marco, resalta, ¿cierto? Y yo voy a tenerla ahí, y de pronto la siguiente es como el otro año que vuelvo a empezar la lectura de la Biblia, voy y caigo en ese pedazo y ay, mire, eso fue cuando estaba pasando tal y tal cosa, ¿cierto? Está ahí, wow. Entonces es muy importante, es muy, muy importante poder tener eso ahí a la mano, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros no somos ¿alguien aquí es de ustedes es judía? ¿De la nación, de raza, de alguna de las tribus de Israel? ¿Alguien? ¿No? Poquito, mucho. ¿Son muy judías o no son judías? No, yo creo que no. Bueno, entonces, pero todas hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Entonces somos descendientes de Abraham de todas maneras. Tranquilos. El abuelo Abraham dijo, somos esa descendencia espiritual de Abraham, ¿cierto? Entonces su palabra permanece para nosotros. Pero eso sucede porque, ¿recuerdan qué fue lo que pasó cuando leímos Génesis 17? Dice que Dios se le presentó a Abraham.
no dice que Abraham estaba buscando al Señor, que diligentemente estaba, Señor, yo quiero hablar contigo. No, no. El que se apareció fue Él, es Dios quien busca, ¿cierto?, al pecador. Es Dios es que viene a nuestro encuentro, nos rescata, nos saca de nuestras situaciones. Ese fue el Dios todopoderoso y todo suficiente que buscó a Abraham, pero también es el que nos ha buscado a nosotros, ¿cierto? En nuestra condición de miseria, de pecado, Él es quien nos ha buscado para transformar esa vida, ese existir en una vida, ¿cierto? Y nos ha dado vida eterna. Y Él, precisamente Él es el único que puede transformar todas nuestras circunstancias, todos esos imposibles, lo que nosotras no podemos definitivamente cambiar y en lo que no vemos que haya ninguna esperanza, solamente Él lo puede hacer. ¿Por qué Dios puede hacerlo? Porque es todopoderoso, porque nada hay imposible para Dios. Ese versículo fue uno de los que hemos memorizado para los lunes. ¿Cuál era la cita de ese versículo? Muy bien, 1:30. ¿Alguien da más? ¿Si era Lucas o no era Lucas? Lucas. ¿Lucas 1 qué? 1:37. Están muy cerca. Lucas 1:34, a no ser que lo anoté mal. ¿37? ¿Lo anoté mal? No puede ser. A ver, la Biblia más rápida del oeste. La Biblia más rápida del oeste. Lucas, ¿dónde está Lucas? Lucas 1:30. 1:30. ¿Se da cuenta que lo anoté mal? Vamos a corregir. Pero el 7 y el 4 se parecen mucho. Además están cerca. No están tan lejos. Sí, están ahí. Entonces, Dios puede encargarse y puede transformar todas y cada una de nuestras circunstancias, porque para Dios no hay nada imposible. Y porque nada hay imposible para Dios, dice literalmente acá el versículo en la Reina Valera, porque nada hay imposible para Dios. ¿De dónde sale este versículo? Este versículo está dentro de una porción. ¿Cuándo qué? ¿Quién dijo eso? El ángel Gabriel a María, sí. ¿Y qué estaba pasando? No, pues normal, Gabriel iba a los lunes donde María y charlaban. Le estaba anunciando que había sido justamente ella, de entre todas las chicas en Israel, había sido elegida para ser la madre del Señor Jesucristo, ¿cierto? Interesante, muy precioso. Imagínese que un ángel le diga a uno semejante, bueno, cualquier cosa que le diga a uno un ángel. ¿Qué caray? O sea, a mí, wow, uno todavía en el piso ya tumbado que ni sabe qué está pasando. Y él le dice, porque nada hay imposible para Dios. Y ya le ha explicado que su prima también ya está embarazada, ¿cierto? Y ya está de 6º mes de embarazo. Y esta mujer también era una mujer estéril. Y en su edad avanzada, pues no tan avanzada como Sara, pero era una mujer ya mayor y ahora está embarazada y tiene el 6º mes. Y María es una chinita, como dice la señora Lina, era una pura chinita. Y ahora ella va a poder concebir un hijo sin intervención de un hombre, de un varón. Va a quedar encinta, la virgen. Y es una porción muy preciosa. Dice, nada imposible para Dios. Esa fue la palabra que recibió María de parte del ángel y ella en esa palabra descansa y se fortalece. Imagínese tener 14, 15 años y que le digan, va a tener un bebé, sorpresa, solita, en esas condiciones, ¿no? Porque culturalmente era una implicación, wow, tremenda. Ahorita cualquier muchacha parece embarazada y, bueno, normal, sí, no pasa nada. Pero porque se ha perdido mucho la moralidad, ¿cierto? Mucho el temor de Dios, muchas cosas. Pero en ese tiempo no era así, en ese tiempo había que resguardarse, había que mantener la pureza, ¿cierto? Y como que una jovencita va a aparecer embarazada, ¿cómo es eso? Ya le iban a creer, ¿no?
De hecho, nunca le creyeron. Pero ella se fortalece y descansa en esa palabra. ¿Por qué? ¿Porque era un ángel el que le habló y ya? No. Bueno, eso tiene mucho de valor, sí, pero María también era una mujer que había conocido ya quién era ese Dios, ¿cierto? Imagínense que en ese tiempo no era fácil, no era, digamos, como posible que en todas las casas hubiese una Biblia. Bueno, lo que en ese tiempo hasta ahora ya estaba escrito de la Biblia, eso no pasaba, ¿no? Era muy inusual. Y particularmente una mujer no iba a tener una copia de las escrituras. Pero ella sabía bien quién era Dios. ¿Será que si nos quitan nuestra Biblia podemos todavía tener ese sustento y esa firmeza en el corazón de saber, yo sé bien quién es Dios, sé en quién he confiado? María no tenía... ¿Cuántas versiones de la Biblia tenemos en casa? Bueno, nomás en el celular. Esta, la otra, la de más allá, la grande, la chiquita, la... Ella no tenía eso, pero ella conocía bien quién era ese Dios que le enviaba el mensaje por medio de un ángel. Y ella entendía perfectamente que sí, para Dios no hay nada imposible. Él es el Todopoderoso, el Todo Suficiente. Él va a hacer que crezca un bebé en su vientre. Y en eso se fortalece. Ella va a tener que asumir una cantidad de implicaciones en su vida, ¿no? Va a ser muy difícil las cosas en adelante, siendo que haber sido elegida para esto era un privilegio enorme, todavía tenía implicaciones muy difíciles para ella. Pero es hermoso como ella responde. El ángel recién le está diciendo, porque nada hay imposible para Dios, y ella dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Acepta, pero sin pestañear. Inmediatamente responde, listo, sí, hagámoslo. Vamos a hacer eso. Tengo competencia. Y ella responde de una manera tan preciosa, su corazón estaba plenamente confiado en ese Dios todopoderoso y todo suficiente. No importa lo que venga, hagámoslo. Es muy bueno saber que estamos en la voluntad de Dios, ¿no? En el centro de la voluntad de Dios, aunque parezca que ese centro es el ojo del huracán, no un remolino que va y viene, pero Dios responde, Dios se encarga de lo que sea que tenga que pasar, no importa. Como en el relato que Sandrita nos leyó al inicio, estoy en el centro de la voluntad de Dios, no tengo por qué negar a mi Señor y Él se ocupa. Y lo que hicieron fue enviarlos tiquete directo al cielo. Bueno, la respuesta de María refleja muy bien lo que hay en su corazón, pero como les decía, María no es una mujer adulta, ¿no? No estamos pensando en una señora ya mayor que, bueno, ya, sino que es una jovencita, es muy niña. Y miren cómo es de precioso tener la oportunidad de conocer a ese Dios todopoderoso y todo suficiente en una edad temprana. Es de muchísimo valor, es muy precioso. Hay muchos dolores y muchos traspiés que Dios está evitando cuando llega a una vida en una edad temprana. Es precioso. Voy a tomar un poco de agua. Perdón, pausa. Y la condición de María era muy distinta a la de Abraham, ¿no? O la de Sara. Pero todavía es el mismo Dios el que se encarga de sostenerlos y de orar en una manera milagrosa en cada uno de los casos, ¿cierto? Cada una es muy distinta a la situación que está pasando. Y no sé hasta qué punto nosotros podamos decir, mi situación ni se parece a la de Abraham, no tiene nada que ver con eso, pero la de María tampoco. Porque cada una de nosotras puede llegar a pasar situaciones muy específicas, ¿sí? Muy personales. ¿Qué es lo único que permanece? ¿Qué es lo igual? Que el Señor obra. Dios no cambia, ¿no? Dios no tiene todo poder durante un tiempo, ¿cierto? Se agotó. No, eso no pasa. Es para siempre porque hace parte de las características de Él y Él es eterno y todas sus características son eternas, todo permanece. Entonces lo único que no cambia es Él.
Entonces, no importa si mi condición no es la de María, porque eso no es lo que me va a garantizar que Dios obre, o si mi condición es la de Abraham o la de Sara, eso no importa. Porque lo que importa es que Dios Todopoderoso y Todo Suficiente está todavía dispuesto a usar su poder para beneficiarnos, ¿cierto? A cada una de nosotras. Y eso es hermoso. Entonces podemos estar luchando con la duda. Algunas veces dudamos. No sé, no sé. A veces luchamos con el desánimo. ¿Alguien? Sí, a veces. En otro tiempo luchamos con la queja. ¿Sí? ¿Qué tal con la murmuración? No tanto, ¿cierto? ¿Con la amargura? ¿Sigo? Nada. Bueno, dentro de todas esas circunstancias, dentro de todo eso que pasa en nuestro corazón, que a veces se alborota, dentro de todo eso necesitamos refugiarnos, correr al Dios Todopoderoso y Todo Suficiente. ¿Qué necesitamos cuando ya lo conocemos, cuando Él nos ha dado sus promesas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra parte? Con, primeramente creer, ¿no? Porque Él nos da sus promesas, sabemos que Él puede hacerlo, pero todavía nos quedamos como, ¿será que sí? Creerle. Y una vez que le creemos, ¿qué tenemos que hacer? Vivir para Él, sí, actuar. ¿Por qué? ¿Recuerdan que vimos el versículo Génesis 17:1, cuando el Señor se presenta, Él le dice, ¿quién es? Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Parece que la talla sería muy alta, ¿no? Lo que está pidiendo es altísimo. Si lo tomamos en el sentido del significado de perfección que nosotros estamos acostumbradas aquí, no le está diciendo eso porque Abraham no podía ser perfecto, es un ser humano, ¿cierto? Igual nosotras, y qué bueno que Dios no pide eso. ¿Qué está pidiendo? Está pidiendo que sea íntegro, que viva por la palabra de Dios, ¿cierto? Mire qué bonito que aquí el Señor cuando se presenta y dice, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, no le está diciendo, bueno, yo soy el Todopoderoso, ve y construye un altar en cada ciudad donde vas a vivir. No le pidió eso, ¿verdad? No le dijo, bueno, yo soy el Todopoderoso, ahora dame 3 corderitos cada semana, sacrifícalos. No pide eso, ¿verdad? Ya dice, anda delante de mí y sé perfecto. De repente pensaríamos, ay, mejor pídame los corderitos. Me queda más fácil. No tengo para comprar uno, pero pídame 3. El Señor está pidiendo que se haga evidente ese conocimiento y esa cercanía que tenemos de Dios, que se vea, ¿cierto? Que sea de vida, que se note. ¿En qué se va a notar? En nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, ¿cierto? Y en eso es que se revela el carácter. A través de eso mostramos cómo es nuestro carácter. Así que Dios está pidiendo que nuestro carácter se vea moldeado. Pero no nos manda como que vaya usted y moldeese el carácter. ¿Por qué? Porque no podemos. Primero, no tendríamos ni la intención de hacerlo. Pero el Señor dice que ese carácter se vea moldeado por Él mismo, porque Él tiene todo el poder. Y Él es quien realmente va a poder hacer que suceda en cada una de nosotras, ¿cierto? Entonces tenemos es que refugiarnos en Él, ir a Él, creerle, como hizo María, como hizo Abraham, creerle, y así en nuestra debilidad podemos entonces como respirar y gozarnos también en medio del sufrimiento, de la debilidad, de lo que sabemos, ay, no puedo. Deberíamos permitir entonces que sea el Señor que se haga evidente, obrando su poder en nosotras, ¿cierto? Pablo es un hombre de ejemplo, ¿cierto? Top, el Nuevo Testamento, Pablo. Y Pablo va en una ocasión y le ruega al Señor, ay, mira, esto me afecta, en serio no quiero tenerlo, ayúdame, quítamelo. Y yo me imagino ahí como un niño chiquito, mamá, 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 mamá. Ahí porque dice que fue 3 veces, pero no quiere decir que fue por la mañana, por la tarde y ya 3, sino que continuamente fue delante de Dios a decirle, quítame esto, no lo quiero, ayúdame. Segunda de Corintios 12:9, miremos. ¿Alguien lo sabe de memoria?
Romanos 12:9. Mentiras. Ah, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 12:9. Dice, ¿ya quién lo tiene? ¿Alguien lo quiere leer? Sí, duro. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, qué delicia ser débil, porque ahí el poder de Dios se hace mayor, se nota mucho más, es evidente, se hace, me perdí, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, qué bueno es que muchas veces, por eso les decía que bueno es que muchas veces nosotras mismas no podamos con ciertas cosas. ¿Para qué? Para doblegarnos y decirle, Señor, ayúdame, toca que tú lo hagas. Yo te conozco y sé que tú lo puedes hacer. No le vamos a decir, Señor, haz esto de tal manera como... No, a veces hacemos eso, ¿no? Tenemos es que descansar en Él, saber confiar. Dios puede. Necesito acudir a Él y pedirle, ayúdame. No sé para dónde voy a coger con esta situación. No sé de qué manera orar. Guíame, ayúdame y por favor interviene tú en esto, que obre. Y entonces su poder se perfecciona en nuestra debilidad. El poder de Dios no es limitado, es infinito. Y no hay nada que pueda impedir su obra, nada. Entonces, pero necesitamos creerlo. No podemos llegar ahí como la onda del mar, ¿no? Como que sí le pido y sí creo, pero después no, ya no creo y voy y vengo. Tenemos que tener esa firmeza de saber, Él es todopoderoso, realmente lo es. Él es todopoderoso. Y a pesar de nuestro pecado, o de las frustraciones o de los desaciertos, por encima de todo eso, el poder del Señor prevalece. Mire que no fue ningún impedimento la edad de Abraham, ¿cierto? Tampoco era impedimento la edad de María, porque en los dos casos eran extremos y la edad influía, ¿cierto? Ni su condición. Pero nada de eso fue una limitante para Dios, porque su poder va por encima de cualquier ley natural, ¿cierto? Entonces, de pronto hemos estado pensando que hay un pecado por ahí guardadito que tengo, que impide pues que la vida sea fructífera, que sea como Dios quiere que seamos. No estamos andando delante de Dios y siendo perfectas. ¿Hay algo guardado? ¿Será que Dios está inquietando nuestro corazón sobre algo como eso? Si ya lo pensó, téngalo ahí, póngale un chinche un momentico. O tal vez sea una frustración, ¿no? ¿Se imaginan a Sara? Toda la vida esperando un hijo, no pudo, ya sabía, voy a morir, no tendré hijo. Y el que me puse a inventarme ahí que Agar me iba a dar un hijo, eso fue, no. Sí, todos los días se recordó, ay, pero cómo pensé en eso, qué bárbaro, ¿cierto? Entonces podía vivir dentro de una frustración horrible. O un desacierto, esas decisiones mal tomadas, como a la carrera, a la ligera, sin esperar que Dios guíe. Cualquier cosa de esas que esté ahí, que Dios ha traído a nuestra mente, a nuestro corazón, que lo tiene ahí como, ya como un bombillito ahí prendido, como que sí, yo sé qué es eso. Escribámoslo ahí. Vamos a ponerlo ahí en el cuaderno como una petición de oración. Pero no como una petición de oración que es rápido, yo quiero que esto pase, sino como una petición de oración que es puesta delante del Dios Todopoderoso, todo suficiente, confiando, sabiendo que Él puede obrar en eso y que sí lo hará. ¿Cómo lo va a hacer? Ni idea. Pero no nos corresponde eso, ¿cierto? ¿En qué momento Dios lo hará? No sabemos. No sabemos. Puede ser ahorita en 5 minutos que Dios obre ya, porque puede hacerlo, pero puede tomarse un tiempo. Igual para eso tenemos la Biblia y en ella nos respaldamos, ¿cierto? A ella acudimos y ahí vamos mirando, como que ahí nos vamos enterando, en cambio de leer el periódico, veamos la Biblia. Y ahí nos vamos enterando cómo Dios está orando, qué Dios demanda de mí, cómo Dios me va a guiar, cómo me encamina en cuanto a esa situación, pecado, frustración, desacierto, lo que sea, Dios lo va a hacer. Entonces,
coloquemos eso ahí, pongámoslo como una petición muy especial, póngale la fecha del pedido, es una petición que estamos haciendo al Dios Todopoderoso y Todo Suficiente. Recordemos que Él nos ha dado a su Hijo. ¿Quién podría haber imaginado que había una manera de pagar por el pecado que nosotras hemos hecho? ¿A quién se le hubiera ocurrido? Y si se nos hubiera ocurrido, ¿cómo podríamos llevarlo a cabo? No podíamos. Pero a Dios se le ocurrió y lo pudo llevar a cabo porque Él tiene todo el poder, ¿cierto? Y siempre Dios usa ese poder en nuestro favor. Entonces, las invito para que puedan colocar ahí su petición, póngala lo más específico que usted quiera ponerlo delante de Dios. Escriba como Dios le está guiando. Escriba un sí. Dice, nunca te he visto así, como todopoderoso, todo suficiente. No sé qué vas a hacer, pero sí necesito que obres. Sí necesito que transformes esta situación, que hagas aquello. Si estamos pensando de pronto en una persona que necesita la salvación, ¿cierto? Solamente Dios puede hacerlo. Será en su tiempo, será a su manera. Y mientras tanto todavía Dios estará obrando, no sé, cumpliendo sus propósitos de alguna forma en medio de esa circunstancia. Entonces vamos a tener 5 minutos para que terminen de escribir. Si necesitan otra media hora me dicen. No hay problema, no hay afán. Vamos a tener 5 minutos para eso. ¿Alguien necesita hoja o algo para escribir? No se queden sin hacerlo. No se queden sin poner eso ahí de alguna manera, o en el celular, en notas del celular, o me lo mandan al chat. No, mentiras. Las chicas de Zoom también hagan su hojita, escriban su pedido. Y al final pongan un cuadrito, una casilla donde diga fecha de respuesta de la oración. Y cuando Dios le responde, ponen la fecha. Y me cuentan. Vamos a ver cuántos testimonios de lo que Dios responde a estos pedidos. Todavía tienen 2 minutos más. No se ha cumplido todo el tiempo.
pero ya lo cerré. Lo que pasa es que eso es lo que aparece allá adentro. Pero allá, no sé. Nos queda un minuto. ¿Alguien necesita todavía un poquito más de tiempo o ya terminar? No sé, no sé, cerrar salas no sé. Pues dale X arriba, pero no cerrar salas. ¿Sí? La ventana no. ¿Listos? Yo veo todavía algunas damas que están escribiendo. Escriban, no pasa nada. Escriban. Pide como pidiéndole a Dios. Así es que se pide. En este caso sí. Sí. Cuando el Señor empiece a dar respuesta a esas peticiones, por favor, den el testimonio. Hablemos acá, ¿cierto? Puede ser en la escuela de damas, si no quieren hacerlo a toda la iglesia. Sí, claro, es a Dios que le pides. Sí, claro. Pida que yo pago. Sí, todas. Claro, no tiene que ser una sola petición, hay muchas cosas. En todo Dios, ¿qué cosa Dios no podría hacer? O sea, ¿en qué área no podría pedirle a Dios qué? No. Él puede todo y no solamente puede, sino que está dispuesto a obrar, ¿no? Para nuestro bien, a nuestro favor. Entonces no se olviden, por favor, dar testimonio porque tengo la certeza que Dios va a estar respondiendo cada una de estas peticiones y más. Tal vez escribimos una que es la que más resalta dentro de nuestra mente en este momento, pero Dios puede estar obrando mucho alrededor de otras cosas. Entonces no dejen de contar y decir, por favor. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a orar. Señora. Perdón, Rita, es que pensaba mientras estabas compartiendo, ayer el Señor me recordaba justo este nombre en mi devocional y la palabra Chad, o sea, Shaddai, las primeras 4 letras, significa pecho. Y es como una madre que amamanta y de la misma manera es como Dios nos nutre y nos provee todo lo que necesitamos y nos mantiene bajo su cuidado. Entonces también quería compartir. Gracias. Sí. Por eso el que implique fuerza, pero para dar, para proveer, viene de eso, de que Él nos da. Y es como si nosotros fuéramos el bebé, ¿no? ¿Y el bebé qué hace cuando tiene hambre? Bueno, unos lloran desesperadamente, otros lloran, pero igual se hacen sentir, ¿no? Hacen saber cuál es su necesidad. Y lo único que necesita ese bebé es a la mamá, ¿cierto? Ese pecho cercano, porque no es solamente que del pecho sale la leche, pero es que esa cercanía que la mamá tiene a su bebé y todo lo que implica eso es muy, muy, muy especial. Y ese es el cuadro también que da este nombre de Dios. Él va a proveer para todas nuestras necesidades y muchas veces sin que nosotros vayamos y acudamos a Él, ¿no? Sino que Él viene en busca de nosotros y nos da. Muchas gracias. Gracias, Vale. No hemos orado, ¿verdad? Para terminar.
Oren por mi memoria. En serio. Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios Todopoderoso, Eterno. Ahora sí lo decimos con mucha más cercanía, con mucha más certeza. Dios Todopoderoso, tú eres el que posee todo el poder para hacer cumplir aquellas promesas preciosas. Tú eres el único que puede sustentarnos. Solamente tú, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, podías dar el pago por nuestro pecado. Solamente tú podías tener tanta misericordia y vernos con amor cuando todavía éramos enemigas tuyas. Te damos gracias porque no has retenido a tu Hijo, sino que lo entregaste voluntariamente para que padeciera de la forma en que lo hizo, con el fin de dar el pago por nuestros pecados y que nosotros pudiésemos recibir el beneficio de la vida eterna. Gracias te damos, Señor, porque tan solo es cuestión de tiempo en que podamos disfrutar de todas las bendiciones celestiales, de llegar delante de ti, Señor, y poder contemplar la hermosura de tu rostro. Y será por la eternidad, Señor. Te damos gracias porque así te ha placido y nos has permitido, Dios, que podamos tener entendimiento en eso. Nos has traído a nuestro corazón la convicción de pecado, Señor. Nos has permitido confesar nuestro pecado delante de ti, Señor, y nos has provisto de la fe que era necesaria, Dios, para confiar en ti. Rogamos que seas tú quien afirme tu palabra en nuestro corazón día tras día y nos ayudes, Señor, a ver las condiciones, las circunstancias, lo que está pasando a nuestro alrededor en una manera diferente. Señor, ayúdanos más bien a verte a ti y no a ver la circunstancia en sí misma. A saber que eres tú quien puede obrar y cambiar cada una de esas cosas que necesitamos, Señor. Que nosotras no tenemos de ninguna forma el poder o la manera de hacerlo, pero que acudiendo a ti, Señor, tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Guarda, Señor Dios Todopoderoso, tu palabra en nuestro corazón y ayúdanos a vivir por ella, Señor. Ayúdanos, Dios, para que nuestra fe sea firme cada día más por tu palabra. Que podamos, Dios, confiar plenamente en ti, así como nos mostrabas el ejemplo de Abraham llevando a su hijo a entregarlo a la muerte según él pensaba, pero que de alguna manera, Dios, tal vez en el mismo momento tú le volverías a la vida, teniendo certeza que volvería con su hijo por el mismo camino en que lo llevaba. Ayúdanos para que nuestro corazón se afirme cada día más en ti y en tu palabra y que podamos, Dios, mostrar a otros quién eres tú. Que otros puedan conocerte y puedan aprender también a amarte y a bendecir tu nombre y se vuelvan ellos también proclamadores de tu verdad. Te damos gracias por todo cuanto estás haciendo, Señor, y porque tú nos permites este tiempo y este espacio que es especial, Señor, para poder ser nutridas en tu palabra y poder compartir también un rato juntas. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén.